Sembradores TV, un canal de la Iglesia para la Iglesia, presenta la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia, nuestra máxima autoridad doctrinal, es la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Dios la dictó, más de 40 hombres la escribieron en un espacio de 1600 años, Dios es eterno. La verdad de los hombres es relativa, aún de los más sabios. La Biblia es la verdad absoluta. El Espíritu Santo nos ayuda a entenderla. Sin Dios, es solo un libro más. La Biblia se interpreta a sí misma pues contiene dentro de sí misma las claves necesarias para entenderla adecuadamente. Hay que leerla, entenderla, creerla, vivirla, enseñarla. Diferentes maestros nos la explicarán en este espacio y con la ayuda del Espíritu Santo, hacerla nuestra norma de vida. Sembradores TV, un canal de la Iglesia para la Iglesia. Bienvenidos al estudio de la Biblia. Hoy veremos qué es la Biblia, quién la escribió, cuándo se compiló, dónde se desarrolló, cómo está estructurada, qué contiene, a quiénes está dirigida, cuál es su propósito, para cuándo es su vigencia. ¿Qué es la Biblia? Biblia, del griego biblos o biblión, significa libros, no solo por el hecho de estar integrado por muchos libros, sino porque es el libro de libros. Tiene preeminencia sobre toda estructura humana. Es la palabra de Dios. Marcos 7:13, Romanos 10:17, 2 de Corintios 2:17, 1 de Tesalonicenses 2:13. Es la voz de Dios y su voluntad expresada por escrito. Las Escrituras, llamadas así por el Señor Jesucristo, Pablo y otros, 52 veces en el Nuevo Testamento, era el término más usado por la Iglesia primitiva. Es el Testamento, o sea, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Por medio de ese pacto, Dios determina la relación que tiene con los suyos. El Antiguo Pacto fue hecho en el monte Sinaí. El Nuevo Pacto fue sellado en el aposento y ratificado con una cena, costumbre judía para sellar un trato muy especial. Son también preceptos, verdades asentadas. Son estatutos, obligaciones fijas. Son juicios de la infinita sabiduría de Dios. Es el libro de Dios, donde expresa su voluntad, sus instrucciones, decretos, leyes, estatutos, para la vida plena del hombre. Es la máxima autoridad doctrinal. No es un libro, es el libro. Es inspirada por Dios, útil para todos. Es el libro de las edades. Permanece siempre. Es alimento para el alma, dulce al paladar. Suministra luz al creyente en su camino. Amada por los que aman a Dios. De poderosa influencia en todos los tiempos. Bendición para los que lo obedecen. Estudiarla, leerla, meditarla es un mandato. Es norma de fe y de deber. Sus palabras son sagradas. Sus palabras son semillas de sabiduría. Da conocimiento para vida eterna. Su contenido es totalmente confiable. Es la verdad absoluta. La verdad del hombre es solo parcial. Es la máxima autoridad doctrinal. Toda su enseñanza es provechosa. Hace más sabio al humilde. Ignorarla es un peligro. Es el libro más veces impreso y el más vendido de todos los tiempos. Se ha impreso en más de 2500 idiomas y lenguas. Ama la Biblia que Dios nos ha dado, pues nos enseña divina verdad. Cristo es su tema, el Hijo entregado, para salvarnos de nuestra maldad. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue la Biblia de Dios es el don. El Espíritu Santo inspiró a más de 40 diferentes hombres santos, quienes la escribieron conforme al dictado recibido. Todos ellos de diferentes actividades, pastores, reyes, granjeros, pescadores, médicos, profetas, todos en diferentes tiempos. Aproximadamente entre el año 1445 a.C. hasta el año 95 después de Cristo, por espacio de unos 1540 años. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Se le llama canon a los libros que tras exhaustivos análisis de los rabinos y eruditos judíos, se consideran de inspiración divina, siendo así los únicos que pueden estar en la Biblia. El canon judío se cerró en el año 280 a.C.,
El Nuevo Testamento fue parcialmente canonizado, empezando con Pablo, que le dio validez al Evangelio de Lucas al nivel del Antiguo Testamento, y en el Concilio de la Odisea en el año 363 y ratificado en los concilios de Hipona en el año 393 y en el de Cartago en el 397. En total son 66 libros canonizados aceptados como de inspiración divina. La Biblia católica tiene 6 más de valor histórico, pero no divino. Hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es la ciencia que interpreta y determina el significado de la Biblia. Hermenéutica se deriva del griego hermeneus, que significa intérprete, proviene de Hermes, que era el intérprete de Júpiter. Exégesis. ¿Qué es la exégesis? Dao griego exégesis, que significa explicar, es la explicación interpretada de un texto de los libros de la Biblia. El exegeta es un individuo que practica esa disciplina. La exégesis tradicional requiere de un análisis de palabras significativas en el texto en el marco de la traducción. Examen del contexto general, histórico y cultural. Confirmación de los límites de un pasaje. Examen del contexto dentro del texto. Evidencia de inspiración divina. Su superioridad, sobre todo en la literatura universal. Su preservación por los siglos y ante los ataques y esfuerzos por destruirla. Su poder para transformar vidas, comunidades y naciones. La unidad de todas estas partes. Su precisión científica. Varias ciencias han rectificado su exactitud. Medicina, arqueología, astronomía, biología y otras. Más de 5.000 lugares citados en la Biblia han sido identificados por la arqueología. Y la arqueología ha hecho descubrimientos cientos, miles de años después de que la Biblia los había escrito. El cúmulo de profecías cumplidas y otras que están en pleno cumplimiento dadas miles de años atrás. La división básica en 2 partes Antiguo Testamento con 39 libros. El Pentateuco, 5 libros de la ley. Historia de Israel, 12 libros. Poesía, 5 libros. Profecía, 17 libros de estos. 5 mayores y 12 menores. En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. Los Evangelios, 4 libros. Historia, 1 libro. Epístolas, las epístolas son 21 libros o 21 cartas. Estas se dividen también en 2. Paulinas 14. Universales 7. Profecía, 1 libro, Apocalipsis. Contenido en números. Libro 66, la católica tiene 72, el Tanaj, judíos, 24. Capítulos 1189. División en 1227. Versículos 31.163. División que se hizo en el año 1550. O sea, en su origen no había división ni de capítulos ni de libros. Palabra 773.693 en español. Letras 3.566.480 letras, también en español. Es un error llamarle Biblia judía a las escrituras de los judíos. Lo correcto es Tanakh, es nuestro Antiguo Testamento. La diferencia es la división de libros y su orden. Los 39 libros del Antiguo Testamento son los mismos del Tanakh. No creen en el Nuevo Testamento. Profecía. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, 1:20-21. En casi toda la Biblia encontramos profecías. Para Israel y para la Iglesia en la primera y la segunda venida de Cristo. Para un pueblo, para una persona. Dios nos pide que conozcamos los tiempos pasados y futuros. Esto nos libra de cometer errores. Es esencial para conocer lo que viene y estar preparados, figura de las 5 vírgenes prudentes y las 5 descuidadas cuando viene el novio. Hay promesas de bendición para quienes estudian las profecías. Escatología es el estudio de los tiempos finales, es columna de la teología sistemática. Géneros literarios. La Biblia como libro de literatura universal, contiene el mayor número de géneros literarios, siendo la más excelsa obra de arte que existe. Sin embargo, esa diversidad de géneros se unifica en su mensaje, mostrando que el conjunto de textos es proveniente de una misma mente, es decir, Dios domina todos los géneros y los plasma en su libro. Narrativo, por ejemplo, Génesis y la mayoría de la Biblia. Legal, Deuteronomio como ejemplo. Sapiencial, Proverbios como ejemplo. Lírico, en prosa o en verso, como los Salmos. Poético, ejemplo, Eclesiastés. Profético ejemplo, Daniel. Dramático, ejemplo, Job.
Canción ejemplo, Cantares. Didáctico, ejemplo, Romanos. Evangelio, género, creación de Jesús. Discursos, parábolas, alegorías, analogías. Ese es un género propio de los cristianos. Epistolar, griego, epístola sinónimo de carta inaugurado en el cristianismo por Pablo con la epístola a Tesalónica, género ya usado en el Antiguo Testamento. Hubo más apocalipsis, pero apócrifos. Otros discursos, antítesis, hermenéutica, narraciones históricas, comparativos, himnos y otros géneros menores. En un mismo libro o carta puede haber varios géneros literarios, como por ejemplo Mateo. El género más usado en toda la Biblia es el narrativo. Principios bíblicos, principios divinos. Se refiere a todo aquello que está en la soberana voluntad de Dios y que nunca de ninguna manera puede evitarse o cambiarse. Los principios que describe la Biblia son inmutables, son verdades infalibles de Dios, son parte de su esencia y que, conociéndolos como tal, nos sirven de base para entender la Biblia y el carácter de Dios. Sus propósitos para con nosotros. Conociéndolos como tal, nos sirven de base para entender la Biblia y el carácter de Dios y sus propósitos para con nosotros. Dios es un Dios de orden. Este es un principio, todo lo hace en orden, inclusive la redacción de la Biblia tiene un orden, entendámoslo lo mejor posible. Amor, Dios es amor. Nunca hará o pedirá que hagas algo que vaya en contra del amor y de la verdad. La verdad absoluta. Solo Dios conoce la verdad absoluta. Él es la verdad. El entendimiento y la interpretación humana, aun la más correcta, solo es una verdad parcial. La verdad absoluta solo Dios es capaz de tenerla, la puso en la Biblia, pero el hombre no alcanza a ver el absoluto de todo ella. Para aplicar la verdad bíblica, primero debes precisar la interpretación correcta, buscar el sentido exacto y literal del pasaje. Segundo, aplicar la verdad a la persona o a la congregación conforme a lo interpretado. Tercero, debe haber acuerdo. Puede haber varias aplicaciones, pero una sola interpretación correcta. Cuarto, sentido común, armonía. Quinto, conocimiento de la geografía e historia contextual. Sexto, fe, creyendo absolutamente que es palabra de Dios. Séptimo, obediencia a la verdad comprendida. Octavo, pureza, santidad personal. Noveno, perseverancia de la lectura y estudio de la Biblia. Décimo, practicar la verdad en la vida diaria. Ley de la primera mención. Ley de la primera mención en la Biblia es clave para entender lo que hay en la mente de Dios respecto al tema que cita la Biblia por primera vez. Al citar una palabra por primera vez, servirá de guía para entender y precisar la verdad en el resto de la Biblia. Por ejemplo, al citar por primera vez al serpiente, cita su característica, astucia. Y la serpiente era astuta. Génesis 3:1. Con esto nos dice que cada vez que se hable de la serpiente, de Satanás, del diablo o como se le llame, hemos de implicar en el contexto esta premisa, la astucia de Satanás. La mención progresiva. Principio por el cual Dios revela progresivamente cualquier tema a medida que la Escritura lo va presentando. Hay dos órdenes de los libros de la Biblia, el canónico compuesto por los sabios y el cronológico, conforme al tiempo en que se escribió. Sigue un tema a través de los diferentes libros cronológicamente. De ese modo se tiene un entendimiento progresivo. El Antiguo Testamento no es obsoleto, solo ley, es complementario al Nuevo Testamento. Imposible encontrar la total verdad progresiva sin uno o el otro. Ley de la mención plena. Es el principio por el cual Dios declara, en resumen, su visión sobre cierto tema de vital importancia para el creyente, resúmelo de otros pasajes de un tema en un solo texto o capítulo. Ejemplos. La resurrección, 1 Corintios 15. La lengua humana, Santiago 3. La restauración de Israel, Romanos 11. El amor, 1 Corintios 3. El contexto. Este principio amplía o explica un versículo o pasaje del mismo tema cercano o remoto cada frase-versículo. Cada frase o versículo tiene otros que se relacionan antes o después. Toda interpretación debe tomar en cuenta el contexto, no sacar el tema de su contexto. Esto ha ocasionado múltiples problemas en su interpretación y en su aplicación. Delegación. La Biblia nos muestra que Dios delega en su creación, Génesis 1:11, 20, 28. Génesis 12:1-8 en su pueblo, Israel, en su iglesia, Mateo 5:14, etc. Siembra y cosecha. Es invariable que lo que se siembra, se cosecha tarde o temprano. Gálatas 6:7-9. Preceptos y mandamientos. El Nuevo Testamento,
y otros temas de la composición de la Biblia los veremos en el siguiente capítulo. Puede encontrarlo en este mismo canal o en Vimeo Sembradores. Suscríbase. Continuaremos con el estudio de la Biblia, la palabra de Dios, su voluntad e instrucciones para nuestra vida plena. Este tema se extrajo de la tabla de estudio La Biblia, compilada y desarrollada por Víctor Manuel García. Puedes solicitarla al correo sembradores@labuenasemilla.mx o en la página web. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Sembradores TV, Ministerios para servir a la Iglesia de Cristo, presentó el tema, la Biblia, capítulo 1.